Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. De mayo del año 2021, todo el equipo que trabaja a partir de esta hora los saluda. En la producción, María García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Producto del avance de la pandemia de coronavirus, Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos abstenerse de viajar a nuestro país por el riesgo de COVID-19 y arrestos arbitrarios. Esto lo tomo del diario El Nacional. El Departamento de Estado mantiene a la nación suramericana como destino alerta nivel 4, considerado país que implica peligro para la vida. Y de este último tema, de los arrestos arbitrarios, vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, por lo que está ocurriendo con los presos políticos en Venezuela, que, bueno, han decidido trasladarlos a cárceles comunes. Esto ha generado preocupación, como es natural, entre sus familiares, sus abogados, por la situación que van a tener que enfrentar en las actuales circunstancias. Destaca el Runrunes, el portal Runrunes, que en el primer trimestre de 2021 hubo 472 presuntas ejecuciones extrajudiciales según datos de organizaciones no gubernamentales. Y esto preocupa y mucho, insistimos, por la violación sistemática a derechos humanos en nuestro país. De esto vamos a hablar, ya me llame equipo, si tenemos a nuestra primera invitada, la diputada Adriana Pichardo. Con ella íbamos a conversar justamente la mañana de hoy, una de las personas que ha denunciado lo que viene ocurriendo con los presos políticos en nuestro país. Diputada Pichardo, buenos días. Hola María Alejandra, buenos días. Saludos a todos. Pues mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros. Lo que está ocurriendo con los... Gracias por atendernos tan temprano. Esto que está ocurriendo con los presos políticos pasa después de la publicación de un decreto donde Nicolás Maduro ordena a la Dirección de Contrainteligencia Militar y al Servicio Bolivariano de Inteligencia transferir la custodia de los presos políticos, bueno, los privados de libertad, dice el documento, al Ministerio de Servicios Penitenciarios. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Sí, María Alejandra, es correcto. Hace 3 días vimos que salió una gaceta oficial con un decreto de fecha del 12 de mayo, donde Nicolás Maduro transfiere la competencia de la custodia de los privados de libertad que se encuentran en sedes como la del DGCIN y el SEBIN, entre otras. Eso se materializó apenas 24 horas después, cuando empezaron a darse traslados de la sede, por ejemplo, del FAES. Fue la primera sede donde vimos movimiento de ese tipo. Se trasladaron a 7 de los presos políticos que allí se encuentran hasta el momento a la sede de la Yaguara, pero ya el día de ayer, anoche muy tarde, recibía la denuncia de los familiares de que fuesen ya trasladados otras 8 o 7 personas que fueron llevadas en la noche de ayer desde la DGCIN de Boleita a distintas cárceles comunes como el Rodó 2, Yare 2 y el INOF, entre otras. Esto, por supuesto, se corresponde a una violación gravísima de los derechos humanos, partiendo además de que el traslado de cualquier privado de libertad debe ser ordenado por el juez de su causa, por su tribunal, y eso no es lo que está ocurriendo en esta oportunidad. Además que en medio de intención política, digamos, en medio de una investigación que se lleva adelante en la Corte Penal Internacional y de miles de denuncias a nivel mundial, expedientes, el régimen pretende lavarle la cara hoy con esta medida a la cadena de mando, a organismos como Vicepresidencia, como el Ministerio de la Defensa, que hasta
hoy han tenido bajo su custodia a los presos políticos, pero les digo, bueno, muy mala noticia. El hecho de que trasladen al privado de libertad, al preso político de un lugar a otro, no va a borrar las huellas de la tortura que él y su familia llevan consigo desde hace muchos años cuando fueron víctimas de esa detención arbitraria. Ahora, ¿cuál es el registro que ustedes llevan, diputada? Porque ayer, por ejemplo, compartíamos con el doctor eh, eh, Joel García, el doctor Alberto Arteaga en sus redes sociales, y él decía, bueno, en Venezuela, palabras más, palabras menos, los presos políticos, bueno, en el infierno carcelario los presos pasan de una paila a otra. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, su reacción ante un comentario de esta naturaleza y cuántos presos políticos ya están, según su registro, en cárceles comunes? La escuchamos. Mira, ya fueron trasladados hasta el momento 15 presos políticos han sido ya movidos del lugar donde se encontraban. Evidentemente, como dice el doctor Arteaga, siempre una cárcel en Venezuela, y sobre todo cuando no has cometido ningún delito, pues es un infierno. Sin embargo, debo recalcar que las cárceles comunes venezolanas se encuentran en peores condiciones aún de los lugares donde hoy se encuentran los presos políticos. Además, hemos tenido experiencias fatales en ese sentido. Recordemos que al menos 2 jóvenes presos políticos en los años pasados han muerto en cárceles comunes por enfermedades que han adquirido precisamente en esos lugares y que, por supuesto, posteriormente no han recibido ningún tipo de atención médica. Caso igual, por ejemplo, de Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, quienes en 2, 3 oportunidades de los 4 años en los que estuvieron presos en cárceles comunes, siendo presos políticos, fueron rehenes, utilizados como rehenes por la población común para hacer protestas, para cuando hacen sus motines en las cárceles, poniendo por supuesto esto en total peligro su vida y su integridad. Ese es el llamado más claro que hago el día de hoy. Aparte, estamos en medio de una pandemia, tenemos unas cárceles en total hacinamiento, en condiciones infrahumanas, donde no hay salud, donde no hay alimentos, donde no hay agua, y aún así pues pretenden trasladar a 363 venezolanos a llevarlos, como dice el doctor Arteaga, a un nuevo infierno, aún peor del que hoy están viviendo. Ahora, usted mencionaba el examen preliminar que está en curso contra varios funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, o donde se señala a varios funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. La pregunta que yo le haría es, ¿cree usted que este tipo de decisiones tengan alguna incidencia, tomando en consideración la gravedad de los hechos que están denunciados allí? ¿Qué puede compartir con nosotros, diputada? La escuchamos. Mira, no lo creo. No creo, como lo dije bien ayer cuando daba una rueda de prensa, ya es imposible borrar los expedientes, borrar los testimonios que durante años se han documentado y además pues la huella que en sí mismo lleva cada uno de los presos políticos de tortura y tratos crueles y degradantes sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre lo que ha sido su experiencia en esos lugares. Sin embargo, bueno, evidentemente ahí hay una jugada para intentar darle un vuelco a la denuncia sobre distintos y particulares personajes que acompañan hoy a Nicolás Maduro, pero lamentablemente ya para ellos es tarde, pues ya han sido años donde las ONG de derechos humanos, donde activistas, donde la Asamblea Nacional y la propia Alternativa Democrática pues hemos venido denunciando, hemos venido documentando, tenemos registros y por supuesto lo más importante, los testimonios vivos de todas las víctimas y de sus familiares, porque siempre lo digo, María Alejandra, no solo son los 363 presos y los miles que lo hayan estado, es la familia que también ha sido pues víctima de esos mismos tratos crueles e inhumanos y de esa violación de sus derechos humanos. Ahora, en el caso concreto de las declaraciones que ha venido ofreciendo el fiscal designado por la Constituyente Comunal al margen de la Constitución, Tarek William Saab, le pediría un comentario. Él ha expresado recientemente matices, no un cambio propiamente, pero sí matices muy importantes con relación a casos emblemáticos como el del concejal Fernando Albán o el capitán Acosta Arévalo. ¿Cuál es su interpretación sobre este tema, diputada? La escuchamos.
Bueno, mira, lo que siempre he dicho con respecto a cualquiera de los miembros del régimen, ¿no? Esta es una verdad tan grande que llega un momento que no puedes ocultarla. Es como un globo que está a punto de estallar, y creo que esto es lo que le ocurrió al señor Tarek William Saab. Ya no puede seguir ocultando y seguir tapando crímenes de lesa humanidad, y los más evidentes, y intentando además dar un paso adelante frente a la Corte y demostrar que en Venezuela hay justicia. Recuerden que ellos están luchando contra el principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional. Ellos están tratando de demostrarle al mundo que aquí se hace justicia para que no intervenga, digamos, la justicia internacional. Entonces, hay casos muy emblemáticos que son los que él podría además utilizar para tratar de demostrar que el sistema de justicia en Venezuela empezó a funcionar y que se están, digamos, reparando los errores cometidos con respecto a la violación de los derechos humanos. Esto es todo lo que podría comentarte en ese sentido. Ahora, en el caso concreto, por ejemplo, del concejal Fernando Albán y el capitán Acosta Arévalo, sin hablar del caso del joven Pernalete, bueno, ciertamente ha habido matices reconociendo lo que se dijo inicialmente desde hace años, sin hablar, por cierto, de la cadena de mando. Yo le pediría un comentario porque esto preocupa y mucho, lo hemos hablado con otros defensores de derechos humanos, a pesar del reconocimiento o los matices, porque todavía no hay un reconocimiento tácito de lo que ocurrió con estas personas. No se habla en ningún momento de aquellos que dieron las órdenes. ¿Qué puede decirnos, diputada? La escuchamos. Sí, bueno, en ese sentido, por supuesto, que te digo, continúa la complicidad, porque entonces ellos omiten nada más y nada menos que se trata de organismos militares, de organismos de seguridad, donde hay una cadena de mando y donde simplemente el funcionario no actuó a la ligera, no actuó por su propia decisión. Sin embargo, eso es lo que ellos en su expediente sobre esos casos han venido tratando de demostrar, que fue una impericia del funcionario, que fue una acción absolutamente individual, y con ello, por supuesto, restarle y el peso al Estado venezolano en la culpabilidad y quitar, por supuesto, la calificación, por ejemplo, de crimen de lesa humanidad en esos tres casos en particular. Es preocupante, en eso no hay ningún tipo de avance. El momento que aquí no hay un reconocimiento tácito de quienes hoy, usurpando o no el poder, reconozcan los delitos cometidos por el Estado venezolano, que es el único que viola los derechos humanos, aquí dentro de Venezuela jamás entonces habrá justicia, porque estaremos tapando y digamos llenando de mentiras cualquier caso y cualquier violación de derechos humanos. Con ello nunca la víctima conseguirá justicia. Ahora, los socios internacionales, diputada de Nicolás Maduro, intentan transmitir el mensaje de que el problema de los derechos humanos en Venezuela ha ido desapareciendo, y me refiero concretamente a lo que dijo recientemente el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Quisiera su comentario, la escuchamos. Sí, ese mismo día cuando escuché su comentario le respondí por redes sociales que considera una vergüenza esas declaraciones del presidente Fernández. En principio quería pensar que se tratara de ignorancia sobre el tema venezolano, pero luego recordé además lo activo que fue su personal, su canciller en la ONU con respecto, por ejemplo, a la aprobación de la visita y el establecimiento de la oficina de Michelle Bachelet en Venezuela. Eso es lo que me hace pensar que lamentablemente estamos hablando de complicidad con el régimen, estamos tratando precisamente de ayudar con comentarios de este tipo al régimen frente a la Corte Penal y a otras instancias internacionales, y cosa que lamento muchísimo, y lo decía en una entrevista con la radio argentina, lamento mucho que nuestro hermano pueblo argentino esté escuchando estas barbaridades, y le dije al señor Fernández que me encantaría que le explicara a las miles de víctimas cómo es eso y esa teoría de que los derechos humanos en Venezuela, ese problema está desapareciendo. Además ya lo llama como un problema, nada más, cuando es una realidad. Es en un país con la peor crisis humanitaria, migratoria, económica, social, en medio de una pandemia que estábamos viviendo en toda la región, en la que él, por supuesto, hoy entonces sería cómplice al hacer comentarios de ese tipo. Sin ir más lejos, y lo comentamos con la audiencia, según algunas organizaciones no gubernamentales, han registrado más de 400 presuntas ejecuciones extrajudiciales
solo en el primer trimestre del año 2021. ¿Qué puede decirnos, diputada? Sí, bueno, he estado leyendo igualmente y lo que me preocupaba con respecto a lo que hablamos anteriormente es que precisamente nada más en cárceles. María Alejandra, el año pasado el comisionado de los derechos humanos registró 299 casos de ese tipo. Entonces, y ya apenas en 5 meses, todas las ONG que se encargan de monitorear ese tema, pues nos registran cifras altísimas. Entonces, esto abona, digamos, a lo que hemos venido diciendo. No ha habido ningún tipo de cambio en la voluntad del Estado venezolano en el trato y en el respeto de los derechos humanos. Por el contrario, cada día se tornan los organismos más violentos y con métodos mucho más represivos para tratar de lo que ellos podrían llamar hacer justicia. Finalmente, diputada, quiero aprovechar el contacto para preguntarle, porque el tema de derechos humanos es mencionado o ha sido mencionado en el marco de este acuerdo de salvación nacional que está promoviendo el Parlamento electo en 2015, el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Qué ocurriría con estos casos tan graves de violación de derechos humanos, sobre todo los que cursan en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? La escuchamos. Sí, correcto. Nosotros hemos puesto como una de las condiciones y la necesidad de sentarse a conversar y hablar de un acuerdo el tema de los derechos humanos, no solo la libertad de todos los presos políticos, sino que este acuerdo permite precisamente abrir las puertas a la justicia transicional. Y cuando te hablo de justicia transicional, me refiero a hacer justicia y no venganza. Y esos casos en particular que tú me refieres, evidentemente no pueden ser producto ni pueden ser cambiados producto de un acuerdo. Lo que sí puede ser cambiado, precisamente es lo que te decía más temprano, es que nosotros logremos en un acuerdo restablecer un sistema de justicia nacional, objetivo, transparente, independiente, que le dé garantías a la víctima y que permitamos entonces que esos violadores de derechos humanos sean juzgados en nuestro territorio bajo nuestro sistema judicial, pero ya depurado y ya, digamos, en el marco pues de un sistema absolutamente democrático y donde todos seamos parte y tengamos jueces absolutamente transparentes, elegidos en un nuevo esquema. Esa es parte, por ejemplo, de lo que se podría y de lo que implica la justicia transicional. Sin embargo, ya hay acusaciones internacionales muy fuertes, muy demostradas, obviamente, en donde evidentemente no es suficiente un acuerdo nacional para que el que haya cometido ese tipo de delitos, por ejemplo, pretenda que sea borrón y cuenta nueva. Eso no existe, ni eso es el fin en lo absoluto, ni el objetivo del acuerdo. El objetivo es restaurar la justicia en Venezuela, llevarnos a una justicia transicional y que aquí legalmente cada quien cumpla la pena que le corresponde con garantías y con respeto a sus derechos humanos. No para vengarnos aquí de nadie. Diputada Adriana Pichardo, gracias por atendernos, acompañarnos tan temprano, ofreciendo detalles sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de derechos humanos y con los presos políticos en nuestro país, el traslado a cárceles comunes por decisión del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos. Esta situación pasa por el traslado de los presos políticos a cárceles comunes por decisión del régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña Molly de la Sota, ella es hermana del capitán Luis de la Sota, preso político, torturado, como ella lo comenta en sus redes sociales, en los sótanos de la DGCIN, 3 años sin juicio. Su caso figura en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Una vez más, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por este espacio, que hoy en día nos hace mucha falta. Le pedí un primer comentario por la situación de su hermano y su reacción a esta decisión del régimen de Nicolás Maduro de trasladar a los presos políticos a cárceles comunes. La escuchamos. Bueno, en realidad estamos muy angustiados, muy consternados, pero no tanto por esa decisión, sino por la carta blanca que hay ahorita, ¿no? No olvidemos que en el caso de mi hermano, la DGCIN, él lo trasladaron el 15 de marzo para Fuerte Tiuna. Es más, después de estar casi 3 años en los sótanos de la DGCIN, fue trasladado a Fuerte Tiuna y no solamente él, varios militares están allá. En el mes de mayo se han producido estos traslados. La DGCIN, yo puedo hablar más o menos del caso de la DGCIN, tiene una población de 150 personas, de las cuales la mayoría no es preso político, son presos comunes. Aquí hay que hacer varias consideraciones con esto, ¿no? La DGCIN y el SEBIN se han visto como centros de reclusión durante todos estos años. De hecho, cuando mi hermano fue desaparecido, yo fui para la DGCIN, pregunté por él y me dijeron que tenía que esperar los 30 días de acostumbramiento que decía la ley de penitenciaría. Entonces, al preguntarle, ¿pero ustedes se rigen por esa ley? Sí, pues nosotros somos un centro penitenciario. Igualmente pasa en el SEBIN. Ahora, ¿ellos son un centro penitenciario? No, no lo son. Ellos son un centro de detención momentánea de que pueden estar máximo 15 días allí, o 45 días mientras se hace la investigación. Y hay personas que han estado, como mi hermano, 3 años en esos sótanos. Yo pienso que esto debe hacer una regulación de decir, bueno, los presos aquí no se aceptan más presos comunes y todo el mundo se va para su centro de detención. Y eso debe ser un cambio también en los jueces, porque hasta los mismos jueces decían, centro de detención, DGCIN, centro de detención, SEBIN. Me imagino que eso ya no pasará más. Supongo que deben estar arreglando algo de eso, pero no va a solucionar el problema tampoco. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Salvador Franco, el Pemón, que estuvo detenido en la DGCIN? Era un preso político y lo trasladaron al Rodeo y se murió de hambre. Nunca le dieron atención médica, pero la raíz era de hambre, de desnutrición. Entonces, ok, ahora entonces se está regulando esta parte de que no son centros de detención, pero se va a acabar la DGCIN. O sea, la DGCIN custodia Ramo Verde. La mayoría de los presos políticos están en Ramo Verde. En el caso de los militares están en Ramo Verde y La Pica. ¿Qué es lo que están haciendo en este último mes? Han estado trasladando más de 100 personas, han trasladado de la DGCIN. ¿Qué pasó? Se les fue de las manos. O lo que yo pienso es que debe ser parte del acuerdo con la oficina. No olvidemos nunca que la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet está en Caracas y ellos han presionado muchísimo para que les cambien las condiciones, para que mejoren las condiciones y los saquen de los sótanos de la DGCIN. Pero esto no resuelve el problema, María Alejandra. Esto lo que hace es agravarnos el problema porque muchas veces ellos son trasladados a medianoche y no sabemos dónde están. Mi hermano fue trasladado a Fuerte Tiuna en noviembre, lo dejaron una semana, lo regresaron a medianoche a la DGCIN y lo acaban de pasar a la Fuerte Tiuna. Nadie garantiza dónde van a estar. Pero por otro lado, yo quiero hacer un llamado a la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, porque si bien es cierto que ellos han insistido muchísimo en que se acaben estos sótanos, que les mejoren las condiciones, esto no garantiza que se las van a mejorar. ¿Para dónde los van a mandar? Que esté mejor, en mejores condiciones. Ahora, el hecho es ese, el traslado. O sea, ¿hasta cuándo van a estar ellos en esta situación y los familiares? Hay que exigirles la libertad ya de los detenidos arbitrariamente. Y le pedimos, por favor, a tus oyentes que nos acompañen a nosotros en la lucha de la denuncia de lo que está pasando. Son casi 400 presos políticos que hay en Venezuela. El triple de lo que hay en Cuba, que lo he denunciado muchísimo. ¿Y qué pasa con este tema? Bueno, entonces ahora estamos preocupados porque los presos políticos los van a trasladar o ya los están trasladando. Esto no es nuevo. ¿Y qué ha pasado con ellos? Mira, en el caso de, ahorita que está en la palestra Fundarredes tiene un activista de derechos humanos que tiene 2 años en Ramo Verde.
¿Y qué ha pasado con su liberación? En fin, tenemos muchísima angustia, pero más que todo por la incertidumbre, porque voy a hacer una acotación. La alta comisionada hizo un pedimento, que se hicieran los juicios, que se arreglara esta parte de judicial, y los juicios fueron hechos, en el caso de los militares estoy hablando. ¿Y qué pasó? Pues tienen 8 años de sentencia, 7 años de sentencia, han puesto a los mismos torturadores de testigo en estos juicios a los militares. ¿Se solucionó el problema? No. Bueno, ahora están presos con juicio y sentencia firme, mientras antes no. En el caso de mi hermano, voy a hacer un llamado y voy a solicitar tu apoyo y de toda la prensa y las redes sociales. El 27 de este mes es la audiencia preliminar de la causa Armagedón. Esa audiencia preliminar fue anulada y siguen presos. O sea, tenemos 3 años sin juicio, sin debido proceso, y es más, el abogado no ha tenido acceso al expediente de mi hermano. Entonces, la idea no es que la señora Bachelet pida que se hagan los juicios, porque la idea es que ella ingrese a los juicios. Nosotros formalmente solicitamos a la comisión de la señora Bachelet en Caracas que ingrese en esa audiencia preliminar el 27 de este mes, para que de alguna manera sí se garantice la justicia. El hecho de que digan no más sótanos de DGCIN tampoco nos garantiza ni la integridad física ni la justicia. Simplemente, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? Que los liberen es nuestra exigencia. Tengo que preguntarle, porque en su momento, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo finalmente viajar a Argentina durante la dictadura, bueno, allí procedieron a modificar incluso los sitios de reclusión para tratar de, bueno, tergiversar la versión de las víctimas de violaciones de derechos humanos, cosa que no pudieron. Yo le pediría un comentario. Nosotros sabemos cómo son los sitios de reclusión por el testimonio justamente que han logrado filtrar los presos políticos a través de sus abogados y familiares. Yo le pediría un comentario acerca de la posibilidad de que detrás de estos traslados esté esa intención, digamos, borrar, digamos, las huellas del horror que han tenido que vivir tantos venezolanos, incluyendo su hermano. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Sí, bueno, lo que le estaba comentando, porque ahorita en julio es el informe de la alta comisionada donde ella tiene que hacer un balance en el cumplimiento de las recomendaciones, una por una. Obviamente está la justicia, el debido proceso y también las condiciones de reclusión, ¿no? de las partes de los presos políticos. Entonces, ¿qué dirá Venezuela? Dirá, mira, nosotros nos pusimos al día, la DGCIN y el Sevilla no son centros de reclusión, los mandamos a sus centros de reclusión. Pero ese es el fondo del problema. Yo pienso que ellos lo que están es tapando un poco, porque no olvidemos nunca que aquí lo que se quiere es que se levanten las sanciones. Y para que se levanten las sanciones debe haber por lo menos un apaciguamiento en el parte de derechos humanos, que eso es lo que están pidiendo los países que han sancionado a Venezuela. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han solicitado la liberación de los presos políticos y que ya se pare la violación de derechos humanos. Entonces yo pienso que esto va a ser como un instrumento de negociación para decir, mira, yo cerré eso, ya no son centros de reclusión, entonces mira, me estoy portando bien. Yo lo veo de esa manera, pero eso no está ocurriendo, porque ¿qué pasa con esos traslados? De hecho, solicitamos a la comisión que hiciera un seguimiento de esto y decir dónde están, ¿no? O sea, que nos ayude a las víctimas, porque en total la comisión de la señora Bachelet está para proteger los derechos humanos de los venezolanos, de alguna manera. Y ellos es el único contacto que nosotros tenemos con el mundo exterior para que nos protejan. Entonces sí lo veo así de una manera, para suavizar un poco, es el tema del Consejo de Derechos Humanos que va a ser presentado en julio. Ya la señora Bachelet en un informe dijo, porque ella también ha solicitado la suspensión de las sanciones, que se había estado aplicando la justicia ad hoc, que se habían mejorado las condiciones de alguna manera. Entonces esto pienso yo que va dirigido hacia eso. Sin embargo, hago un llamado, como siempre, a las víctimas de violaciones de derechos humanos a que denunciemos todos los días y con nombre y apellido quiénes son, cómo están, qué está pasando, porque es la única manera que el mundo nos escuche y que sepa que nada ha mejorado en Venezuela sobre los derechos humanos. Algunos han interpretado, todos los defensores de derechos humanos, que estas decisiones, las últimas del régimen de Nicolás Maduro, intentan también detener, obstaculizar los avances del examen preliminar en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que aparentemente está a punto de presentar una actualización del informe, del último informe que se presentó sobre Venezuela. Yo le pediría un comentario acerca de este tema. La escuchamos.
Bueno, los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca, o sea, eso es algo notorio, ¿no? Y eso está basado precisamente en las víctimas, no en los abogados, no en los partidos políticos. Las denuncias están allí. El caso de Luis, de mi hermano Luis, como de la mayoría de los militares, está ya denunciado ante la Corte Penal Internacional, no ahorita, sino ya llevan 2 años, 3 años ya con esa denuncia. Ellos están gestionando esa parte. Eso es imparable. O sea, pedir, mira, la víctima ahora, bueno, ahora me arrepentí, me liberaron a mi hermano y bueno, se me dan mejores condiciones, o le presentan el periódico todos los días, o le dan un televisor, pues yo voy a retirar la denuncia. Eso no es posible. O sea, la Corte Penal Internacional sigue con sus procedimientos y va a llegar un momento en que obviamente piden, mira, dame las pruebas. O sea, es verdad que fue torturado, es verdad que fue detenido arbitrariamente, es detenido que se liberaron sus derechos humanos y ahí estarán las pruebas. Pero no es algo que ellos puedan detener. Yo pienso que lo que estamos pidiendo es que se pongan a derecho, o sea, que ya que paren de violar los derechos humanos, que paren las torturas. El hecho de que saquen la gente de la DGCIN significa que van a cerrar definitivamente esta nueva celda de tortura que es el ataúd, que ya van a borrar el cuarto de los locos, el tigrito y todas estas cosas que utilizan. Nos garantizan eso. O sea, ya estamos en un nivel de que esto va a seguir corriendo porque no solamente es una víctima que ha denunciado a la Corte Penal Internacional, son miles. Así que no creo que esto suavice nada. Y obviamente ellos tienen ciertas maneras de decir estoy suavizando. De hecho, hemos visto como el fiscal general, Tarek William Saab, se ha ido hasta la Corte Penal Internacional para demostrar que él sí está haciendo algo. Mira, la denuncia de tortura de mi hermano la tiene él en su despacho. Y no de ahorita, de hace 3 años para acá. ¿Y qué han hecho? ¿Dónde está la fiscal nacional Dulzair Dueñas que está designada para la DGCIN? Nunca entró en la DGCIN. Más, en la DGCIN se comprobó de que sí hay COVID. Yo tengo las pruebas de que mi hermano tuvo COVID. Entonces, ¿qué ha pasado con todo eso? O sea, ahora se van a hacer los locos y van a decir, no, mira, yo ya no los voy a recibir en DGCIN, porque no entiendo. El decreto lo que significa es que ya no van a aceptar a nadie en la DGCIN como centro de reclusión y en el SEBIN. No dice más nada. Entonces, yo de verdad hago un llamado para que, pero sí les da carta blanca para que entonces ahora, bueno, váyanse para el rodeo, para el Yare, y ¿qué nos va a garantizar de que la integridad física de nuestros familiares esté allí? No olvidemos que ellos no están allí porque cometieron un delito, un homicidio o una violación. Ellos están allí porque son presos políticos, porque en el caso de los civiles protestaron por sus derechos, manifestaron sus derechos, y en el caso de los militares porque se pusieron del lado de la Constitución. O sea, ellos han estado allí, han sido torturados y de verdad detenidos arbitrariamente simplemente porque en algún momento se quejaron, dijeron, no seguimos más en esto, quisieron cumplir con su deber. Y entonces los vamos a dejar solos. Son casi 400 presos políticos que hay en Venezuela, por Dios. Esto debería ser un movimiento nacional. No debe ser de la voz de un diputado o como digo yo, bueno, la que más se escucha es la diputada Elsa Solórzano, que es, bueno, los presos políticos, pero esto debe ser algo de Estado, de verdad, somos un país de ¿cuánto nos quedará? 25 millones de personas. ¿Quién no tiene un familiar que que se le han violado sus derechos humanos? Esto debe ser algo nacional, un movimiento nacional. Como pasó en Nicaragua, por Dios, lograron la liberación de 1.000 presos políticos en Nicaragua. ¿Cuántos presos políticos han logrado en Venezuela? ¿Qué han hecho? ¿Qué acciones han hecho? No basta con quejarnos en un tuit, ay, mira, ahora los presos políticos se van para... No, aquí tenemos acciones ante la ONU, que es lo que tenemos en Venezuela, ante las embajadas o los países que están allí. Ay, yo decía con asombro cómo es posible que el presidente de Argentina diga que Venezuela ha mejorado sus derechos humanos si él tiene su embajador en Venezuela. ¿Por qué no entra a la DGCIN? ¿Por qué no los entrevista? ¿O se va para Ramo Verde o la PICA o el SEBIN? O sea, ¿hasta cuándo? O sea, nosotros tenemos que hacer ese movimiento, porque es lo único que nos va a salvar. Bueno, yo tengo un caso es emblemático. Figura, insisto, en el informe de la Misión de Determinación de Hechos que, a pesar de lo duro que es, hemos invitado a leer el caso número 13 del informe que se hizo público y, bueno, su detención, el proceso en su contra, las torturas que sufrió, digamos, estamos hablando de un caso plagado de irregularidades desde el inicio. Él estuvo, entiendo, desaparecido, incluso en las primeras horas ustedes no sabían de su paradero.
Y incluso cuando él denuncia las torturas ante la juez, bueno, ni el fiscal ni la juez dijeron absolutamente nada. Así figura en el informe. Es una de las tantas irregularidades que están ahí. Yo le pedía un comentario porque son como muchas personas, un sistema, digamos, implicado en este caso, que insisto, es emblemático, pero que entendemos refleja una realidad que se repite. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, a ellos los detienen, así como mi hermano, hago la salvación, él fue detenido en su lugar de trabajo. Fueron 8 hombres fuertemente armados de la DGCIN que le dijeron, te vamos a interrogar. Y se lo llevaron en helicóptero para los sótanos de DGCIN. Empezó nuestro calvario precisamente el 18 de mayo, hace 3 años. Junto con Luis, fueron más aproximadamente 200 militares que también hicieron lo mismo. Y, ¿qué pasa? No tengo orden de aprehensión y te detengo y te llevo con un informe de la DGCIN donde dice que tú estabas conspirando y estabas conspirando con María Corina Machado, el gobierno de Colombia y los Estados Unidos. Asimismo, ¿qué hacen con ellos? Los torturan para que digan que sí es cierto. Eso no ha pasado, obviamente, porque a los que dicen que sí, o sea, y lógicamente los dejan libres o firmas y te dicen, bueno, te dejo 1 año preso y después te vas. O sea, admitir la culpa significa la libertad. Increíble. Entonces, en el caso de Luis Humberto, pues se le hizo la audiencia de presentación, que debería ser 48 horas, se presentó en 4 días. Lo mismo pasa con casi todos. Y los presentaron ensangrentados, sucios, con la misma ropa. En la misma acta aparece que él denuncia ante la juez que fue torturado y que le enseñó sus heridas y la juez dijo que eso no tenía que ver nada con ella. Estaba no solamente la juez, estaba la fiscal, estaba el defensor público que fue asignado arbitrariamente y ahí nadie denunció nada ante la Defensoría del Público, que es la ley. Luego, la audiencia preliminar, nos tardaron 5 meses y medio en aceptar el defensor privado. Después se hace una audiencia preliminar llena de vicios, la juez tuvo 1 año sin despachar, que es la Claudia Carolina Pérez de Mogollón, que también es la juez del caso Baduel y varios casos emblemáticos en Venezuela. Entonces, después de esa audiencia preliminar, que fue en el 2018, 2 años después de esa audiencia, en diciembre del año pasado, el juez decide admitir que esa audiencia preliminar estaba llena de vicios y suspendieron el juicio. Pero suspenden el juicio, admiten que la preliminar está llena de vicios y sigue detenido en la DGCIN. Entonces, emitimos un amparo para solicitar el decaimiento preventivo de la medida de libertad, el decaimiento de la medida preventiva de libertad, que lo tienen casi todos, porque hay militares que tienen y presos políticos que tienen 3, 4 y 5 años sin juicio. Y la ley determina que después de los 2 años, pues, tienes que estar libre. Pues nos negaron el decaimiento ese, dijeron que no, metimos un amparo, lo denegaron porque la causa había cesado, sin embargo mi hermano sigue preso. Y en las condiciones, y estas denuncias que hemos hecho, como todos, pues la hemos hecho también en la Fiscalía, en los organismos internacionales, la parte de, por ejemplo, en los juicios tienen que ser públicos, y no son públicos, ahí no entra nadie, solamente ellos. Por otro lado, mi hermano hasta debería de tener acceso a su expediente, jamás ha visto nada. A él se le dieron unas copias de las denuncias y la DGCIN se la quitó. Él tenía en un cuaderno escrito su defensa y se lo quitaron. En fin, ha pasado muchísimas cosas de que visitas de abogados. Mira, el año pasado el abogado lo vio 9 veces solamente, en 1 año. Mi mamá lo ve 1 vez al mes ahora, pero también estuvo muchos meses, 7, 8 meses sin verlo. Es decir, no hemos tenido la garantía del derecho a la defensa. Y esto pasa con Luis y pasa con todos. Ahora, ¿qué pasa con esta audiencia preliminar? En esta audiencia preliminar, el 27, se va a decidir si él va para juicio, un nuevo juicio, o si queda en libertad. Entonces, si no hay pruebas, porque la única prueba que utilizó la DGCIN fue un testigo, un teniente de fragata, que también fue en ese momento capturado por ellos, detenido, perdón. Él firmó una declaración y después se fue al país, no está. Ese teniente creo que está viviendo, no sé, en Argentina, en Perú, en Chile, y no tienen ni siquiera testigo. ¿Qué van a hacer? Van a utilizar, como en otros casos, en lo de los comandantes, un testigo de estos torturadores de la DGCIN. Entonces, por eso es que estamos solicitando que la comisión nos garantice, no solamente a nosotros, a todos los juicios que vienen, que ellos entren, porque ¿para qué te sirve que tú estés pidiendo juicios si tú no vas a garantizar la justicia? Pero mira, la situación de verdad es bien grave. A mí me duele mucho cada vez que yo hablo de las torturas de Luis, porque no ha sido que fue torturado hace 3 años, ha sido torturado durante estos 3 años.
Después de allí lo pasaron de un sótano a otro a la casa de los sueños encapuchado, esposado, le dieron vueltas por toda la ciudad para pasarlo de un sótano a otro. ¿Se imaginan tú la parte de la tortura, ¿no? De no saber dónde te van a trasladar? ¿Cómo serán entonces estos traslados ahorita? También lo van a sacar a medianoche, los escucharán, no sabemos lo que va a pasar. Mi hermano cuando fue trasladado tenía las uñas verdes de hongos, porque estás en un sótano donde no tienes luz de sol. Tiene el cuerpo lleno de manchas. Tengo que reconocer que gracias a la comisión, pues ellos han insistido en que se le mejoren sus condiciones, que está mejor, que respira aire fresco todos los días, que sale a la luz del sol después de casi 3 años todos los días, que ha podido ver la luna, las estrellas, la lluvia. ¿Cómo es posible que eso esté pasando en Venezuela? Y como él, prácticamente todos tienen enfermedades respiratorias, enfermedades dermatológicas, enfermedades urológicas, porque hay otra cosa que no dicen, al menos yo, si fuese esposa de un militar o de alguien metido, lo denunciaría. Tienen 3 años sin ¿cómo se llama?, sin visita conyugal. La mayoría de ellos tienen prostatitis, enfermedades urinarias. Ustedes saben lo que pasa con eso. ¿Y quién lo denuncia? Entonces somos nosotros los únicos que estamos como en medio solos, es como estar en medio del mar con un salvavidas, sálvenme, y seguimos las familias en esto. De verdad necesito y estamos exigiendo el apoyo de la alta comisionada en esto, que no nos abandonen, que no nos dejen sola, que me parece bien que hayan dicho, bueno, mira, la DGCIN y la DGCVI no son centros de reclusión. Qué bueno, ya no los van a tener 3 y 4 años metidos en un sótano. Ajá, y entonces, ¿ahora qué viene? Estamos viendo qué pasó, qué pasa. ¿Por qué no los terminan de liberar? Aquí han liberado delincuentes por homicidio. El año pasado liberaron a los guerrilleros que mataron a militares, al Garganta Este. Salió por la puerta grande de Ramo Verde. ¿Qué pasa con ellos entonces? ¿Cómo aceptamos eso y nos quedamos tan tranquilos? Ay, mira, hay casi 400 presos políticos. Y todos los meses vemos que el secretario general de la OEA dice, mira, estos son los presos políticos que mandan la lista del foro penal. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto? Entonces yo pido una conciencia tanto a los políticos, a los medios, a los organismos de derechos humanos de protección, a los países que se encuentran en Venezuela, que se unan a nuestro llamado y que no se trata de cambiar un preso político de un sitio a otro, se trata de que ya los liberen. ¿Cómo se siente usted cuando escucha las declaraciones ofrecidas por el presidente de Argentina, Alberto Fernández? Siento que, en su opinión, el problema está apareciendo. Disculpa, no se escuchó bien. ¿El presidente de Argentina? ¿Aló? Sí, él recientemente dijo, después de narrar lo que les ha tocado vivir frente a una declaración de esta naturaleza. No, o sea, para nada. Yo creo que yo lo comenté en Twitter. O sea, el señor, es más, yo comenté, mande a su embajador, váyase a los sótanos de la DGCIN, de SEBIN, Ramo Verde y todos los centros de reclusión y verifique usted mismo si es verdad que está respetando los derechos humanos o qué ha pasado allí. ¿Se acabaron las detenciones arbitrarias? No. Es más, ni siquiera están respetando los procedimientos de las Naciones Unidas. O sea, hay personas que ya tienen no solamente boletas de excarcelación, sino tienen una decisión del grupo de detención arbitraria, donde dice que fueron detenidos arbitrariamente y deben ser liberados. En el caso de los militares hay 2, que es el general Hernández da Costa y el coronel Juan Pablo Saavedra. Desde el año pasado, hace más de 6 meses, uno en junio y el otro en noviembre. Y ni siquiera cumplen con esos procedimientos de las Naciones Unidas. También hay militares, en el caso de mi hermano tiene doble nacionalidad y jamás le han permitido la protección consular del gobierno peruano. Hay un español, hay uno del caso de Jericó, un coronel, que es Sánchez, Ruperto Sánchez, es español, se ha solicitado miles de veces la protección del gobierno de España y no lo han hecho. En el caso está Portugal, está Italia, está Hungría, Mazzotay, el capitán Carlos Gustavo Mazzotay también tiene nacionalidad húngara y jamás se le ha dado protección consular. Entonces, ¿cómo va a decir que se están respetando, ni siquiera respetan los tratados internacionales? Es decir, se hacen los sordos, o como digo yo, se miran el ombligo. No podemos seguir así y hago un llamado también ahora que están sentados en este diálogo, porque no deja de ser un diálogo, que ahora está avalado más por la comunidad internacional, creo que fue una presión. Me parece que está bien, hablen, pero no miren hacia la izquierda, exijan
exijan que tienen que liberar a los presos políticos. Eso es lo primero que tienen que hacer. Nadie va a ir a hacer una cola a votar con un familiar siendo torturado en una cárcel. Si no puedo garantizar ni siquiera justicia, ¿cómo me voy yo a votar a elegir qué? ¿Qué es lo que voy a elegir yo? O sea, la gente no creo que esté pendiente ahorita de si hace la cola, que si vota, que si no vota, que si... Yo pienso que las personas están distraídas en miles de cosas, porque no solamente estamos hablando de tortura, de un país torturado, estamos hablando de un país herido, que se le ha muerto la gente por salud, por falta de medicamentos, por hambre. La gente tiene hambre, la Fuerza Armada también tiene hambre. Entonces, ¿cómo vas a tener un discurso de las elecciones sin el respeto de los derechos humanos, sin la liberación de los presos políticos? Primero que nada, creo que debemos tener un compromiso con ellos, porque ya lo dije, es el triple que en Cuba, el triple que en Nicaragua. Cuba tiene 140 presos políticos y todos sabemos que Cuba está, lo llamamos violador de derechos humanos. ¿Y qué pasa en Venezuela con casi 400? ¿Quién está exigiendo su liberación? Se están sentando en esa mesa de diálogo y se está diciendo, mira, la primera liberación. Con esto, al parecer, no, porque en vez de liberarlos, los trasladan. Entonces, ¿qué están hablando allí? Molly de la Sota, 1 millón de gracias por pretendernos, acompañarnos en la mañana de hoy. Además, como siempre, por compartir su testimonio. Hermana del capitán Luis de la Sota, preso político, torturado en los sótanos de la DGCIN, 3 años sin juicio, como ella recuerda en sus redes sociales. El caso número 13 del informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Gracias. Gracias a ti. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR
750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país. Me dice la invitada, Ana Leonora Costa, que vamos a intentarlo de nuevo. Me comenta que está conectada por Skype desde temprano, a ver si tenemos suerte. Cerrando el programa, hablar con ella. Nos interesa mucho lo que tiene que decir. Estábamos conversando en el corte anterior con Molly de la Sota, hermana del capitán de la Sota, y esto retrasó la conversación con Ana Leonora Costa, abogada, miembro de la Coalición de los Derechos Humanos y la Democracia, y queríamos preguntarle acerca de lo que está ocurriendo con los presos políticos, el traslado a cárceles comunes, el impacto que esto puede tener. Como escuchaban ustedes, los familiares están muy preocupados, defensores de derechos humanos, por la situación de las cárceles comunes en nuestro país. Una situación, por cierto, que ya venía ocurriendo, como decía Molly de la Sota. Esto también lo comentó el doctor Joel García en conversación que sostuvimos ayer en la tarde. Ana Leonora Costa, ¿me escucha usted? Ok, está tratando de agregarnos en Skype para, escuchar la opinión y la información que pueda compartir con nosotros. Es defensora de presos políticos de nuestro país, conoce perfectamente la situación y la decisión, esta última, preocupa mucho. Decía el doctor Alberto Arteaga, y lo comentamos al inicio en sus redes sociales el 19, hace un par de días, en el infierno carcelario los presos pasan de una paila a otra. Doctora Ana Leonora Costa, ¿me escucha usted? Buenos días. No, yo creo que ya no me escucha a mí. Pues si no podemos tener conversación, creo que la vamos a tener que pautar para otro día, lamentablemente. Queríamos escuchar de ella su opinión. En sus redes sociales nuestra invitada ha escrito lo siguiente, lo comento, antes de hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Dice: el Tribunal Supremo de Justicia ordena a tribunales penales hacer 5 juicios a la semana. No se trata solo de hacer juicios, se trata de obtener justicia, que se garantice el derecho a la libertad, a la defensa, a tener juicio justo. En ese momento, 10 de mayo, este es un tuit que tiene fijado nuestra invitada, decía, había, según cuenta de la organización que ella representa, 375 presos políticos. No callemos estos atropellos, decía ella en redes sociales. Recordaba el caso de Roland Carreño, detenido injustamente, esto lo decimos nosotros, cumplía ayer 207 días detenido arbitrariamente, es víctima de la persecución política en un país donde no hay Estado de Derecho, debe ser puesto en libertad. Esto escribía la doctora Ana Leonora Costa. Bueno, un caso, por cierto, que queríamos tocar con ella la mañana de hoy. Lamentablemente parece que no ha sido posible, pero vamos a intentar conversar con ella sin duda otro día sobre este tema, lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país y lo que puede ocurrir en los próximos días. Lo decía Provea, un informe publicado en sus redes sociales, y es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional puede actualizar
el examen preliminar sobre Venezuela, donde se ha señalado que existen indicios sobre delitos de lesa humanidad en nuestro país. Nosotros, me dirá mi equipo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García Genesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.